el presidente del Senado está denunciando que si deben investigar este asunto los federales, específicamente de que él no fue el que bregó este asunto de Pritz. Y hemos planteado que nos parece que lo más interesante de esto es que mientras precisamente él plantea que se haga una investigación sobre este asunto hasta las últimas consecuencias por parte de las autoridades estatales y federales, hay un proyecto que obligaría a que los cabilderos tengan todos que registrarse cuando vayan a la Cámara, al Senado o al Ejecutivo a hacer cualquier gestión de cabildeo, y que el proyecto de ley que fue enviado por la Fortaleza no fue aprobado en el Senado, fue aprobado en la Cámara. Qué interesante este asunto, que me parece a mí que es la demostración de que esto sigue siendo una pelea entre cabilderos. Y si bien el presidente del Senado y sus expresiones son expresiones sin duda interesantes, pues hay que decir por otro lado que me parece que si de verdad hay algún interés genuino en resolver este problema permanentemente, pues debería aprobarse un proyecto de ley con todas las cortapisas que debe tener para que nos aseguremos de que siempre que alguien vaya al Ejecutivo o al Legislativo a favorecer un proyecto o a pedir que no se apruebe un proyecto, se sepa quién lo contrató y se sepa cuál es el interés que está defendiendo esa persona. Entonces, el presidente del Senado está pidiendo que investiguen a Politank por las supuestas presiones indebidas, y que de hecho el contrato de Subo, que yo sepa, no es de Politank, que los contratos, ¿verdad? Que yo sepa, creo que ellos están con otro cabildero, que yo sepa, ¿ves? Y entonces él dice que le solicita a las autoridades que procedan, y yo creo que qué bueno. Y si es cierto que el presidente del Senado está planteando que se investigue este asunto de estos contratos de tecnología, pues hemos dicho nosotros aquí que hay un problema, porque nosotros a veces sabemos quiénes y a veces no sabemos quiénes son los cabilderos de la gente, porque en el caso de Politank, dice Adolfo Rodríguez, y digo yo, que el asunto es que Politank, por lo menos todos sus clientes están allí, y tú puedes saber que Manuel Torres o Kenneth McClintock van a nombre de fulano mengano, y en la página de internet de Politank aparece los clientes. Y lo que pasa con Will Popper, los muchachos de WP, que aparecen ahí los clientes en lista, ¿verdad? Y ahí está pues Onyx, que es uno de los cabilderos de WP, y también está me olvidó el nombre además de Balbino, el jefe. Carlos López López, que también está, ¿verdad? Y está, y ellos ahí pues listan sus clientes y está público ahí. Usted sabe quiénes son y a nombre de quién vienen y cuándo vienen. Y ese proyecto que exigiría que todo el mundo tenga que estar registrado y que todo el mundo cuando vaya al aire usted sepa que está representando a fulano mengano, pues ese proyecto de ley que se envió por la Fortaleza y que la Cámara de Representantes lo aprobó, el Senado no lo aprobó. Y de repente se forman todas estas peleas, y ahí uno sabe y se da cuenta de que esto no fue ni por Verónica Ferrayoli, ni fue por Janet Parra, que se hicieron todas aquellas vistas públicas y todas aquellas investigaciones de alto nivel. Y aquí tú te das cuenta de que estas expresiones de Rivera Chats, en mi opinión, pues son expresiones que sin duda son acertadas, y me alegro. Y está pidiendo que se investigue directamente a la Fortaleza y a la gobernadora directamente por las expresiones que ha hecho ella, directamente ella, y obviamente está diciendo abiertamente que el director de campaña de la gobernadora y actual secretario de la gobernación también debe ser investigado. Chévere, de acuerdo con él. Y Adolfo, y prendiéndole la casa en fuego para sacar los ratones, ¿qué logramos? Así que nada, te escucho. Sí, es el planteamiento aquel de verdad de que hemos hablado antes, de que tuvimos que destruir la aldea para salvar la aldea. En aquella revelación del general en la guerra de Vietnam. Pero mira, yo creo que las investigaciones, hay varias cosas. Toda investigación que pudiese involucrar de alguna manera corrupción gubernamental, yo creo que se deberían realizar. Vamos a partir de ahí. Yo creo que lo que está solicitando el presidente del Senado, me parece que no es descabellado en términos de lo que pudiese implicar. Otra cosa que también a mí me parece interesante, que hay que decirlo, es el tema de lo que es Pritz y de lo que se está hablando aquí. Pritz tiene a su haber 250 millones de pesos para dar contratos como agencia. Pero el poder grande de Pritz no es ese, no es los 250 millones de dólares que tienen como agencia para dar contratos de tecnología. Ese no es. Es que todos los contratos que tienen que ver con tecnología, Pritz tiene que darle el visto bueno. Y ahí hay miles de millones de dólares. Ahí es que están los chavos. No es los 250 millones de dólares de Pritz, vuelvo y digo,
es en los 1,000 y pico de millones de dólares que tiene PRITZ que autorizar para poder dar esos contratos. Por eso es, por ejemplo, que en el pasado sucedía con el contrato en educación, que tenía que dar el visto bueno PRITZ y que no sucede, y que sucedió lo que sucedió y que le costó, y por otro asunto también de seguridad, ¿verdad? Que ha sido noticia hasta el día de hoy, con otro cabildero, casualmente, porque pues se van cambiando como vayan pasando las cosas. En el pasado le costó un secretario de Estado y luego entonces, posteriormente a eso, pues confirmaron a la secretaria que terminó siendo hasta el último día secretaria de Educación. Lo que yo planteo es, y yo no estoy diciendo tampoco con esto que ni Politán, ni o WP o cualquier, Maconel Valdés, que tienen sus clientes registrados de a la A a la Z, son angelitos con aureola y con sus alitas y que por las noches van por ahí a flechar enamorados. Yo no estoy diciendo eso. ¿Ah? Porque aquí nadie es santo, nadie tiene eso, pero como uno conoce al cojo sentado, uno sabe por dónde van las cosas. Imagínate tú, Jay, que esto empezó a caminar más o ha sido más noticioso desde el momento en que de Fortaleza enviaron la orden esta ejecutiva desde la Secretaría de la Gobernación, precisamente para ordenarles a los secretarios que no podían recibir a nadie, primero que fuesen contratistas de la agencia, como sabemos que sucedía, donde habían contratistas de la agencia llevando clientes privados a esas agencias a solicitar cosas. ¿Ah? Porque eso sucedía y no sé si sucede al día de hoy, pero sucedía y eso pasó. ¿Tú te imaginas? Y eso pues también sería una buena cosa que investigar también, ¿verdad? Y que los que estén Adolfo, implicados pues que respondan. Tú me estás diciendo que ha habido aquí, perdóname para yo entender bien lo que tú estás diciendo, que había gente que eran cabilderos ante una agencia que a la misma vez eran contratistas de esa agencia. Así ¿Cómo es. es eso? Así o sea, es. que asesoraban a la empresa que a la misma vez contrataban con el... Espérate. O sea, que yo le doy asesoría al secretario, pero a la misma vez soy cabildero de una empresa que le asesora al secretario contratar. No. Sí, y en un conflicto de interés. No me digas esas cosas. O sea, espérate. Que yo soy... Y yo sé que tú eres un scout. Tú sé que tú vas para Oaxaca en el fin de semana, yo lo sé. Yo estoy en el Cobo América. y ¿cómo fue? O sea, que yo voy... Y eso fue lo que provocó esa orden que vino por parte del secretario. Vamos a dar un ejemplo. Yo soy asesor del secretario de Educación. Y vengo y asesoro al secretario de Educación para que contrate la computadora XYZ. Y yo a la vez soy el cabildero de XYZ. No. Sí, pero no le dicen cabildero, es que son panas, ¿me entiendes? Ah, ok. No es cabildeo, porque sí, es que somos amigos y pues yo le estoy haciendo un favor. Pero y por eso no fue que investigaron aquí los Federicos, los Cocorocos, a unos muchachos que eran secretarios hace un tiempito y que se convirtieron en informantes. Acuerdo, sí. En informantes para que no los metieran para adentro. Pero lo que pasa es que, pues, tú sabes, no aprenden. No aprenden. Y eso es parte de lo que provocó, en cierta manera, lo que sabemos, ¿verdad? Yo lo que pienso es, en el caso de lo que se está hablando aquí, Jay, estamos a septiembre. Han pasado 8 meses y 20 días, o 19 días, desde que comenzó esta administración. 8 meses, no hemos llegado a un año. Y aquí estamos destasajándose, ¿sabes? Es una... cuando tú... Mira, lo que está en sustantivo ahí, de que se investigue, me parece que no hay ningún problema. Pero aquí hay ataques personales directamente a figuras del partido. Oye, o sea, ¿cómo tú subsanas eso? Adolfo, y por si acaso, no hay nada ilegal en cabildear. De hecho, toda la ciudadanía tiene el derecho de ir a cabildear ante un legislador o ante cualquier secretario jefe de agencia y solicitar. O sea, la cosa es cuando es un cabildero que está pago, que se le paga para adelantar los intereses de su cliente y que el legislador o el secretario de agencia o el pueblo de Puerto Rico a través de los diferentes medios de comunicación
pues no dicen abiertamente, yo tengo un contrato con Chencho y estoy recomendando a Chencho, ¿verdad? A Chancho para que contrate a Chencho. Y ese es el problema. Ahora, el presidente del Senado se acaba de llevar enredado a otro gobernador más, porque le hizo la vida imposible a Luis Fortuño, después a Ricardo Rosselló, y ahora va a la misma con Jennifer. Entonces, la verdad es que por otro lado, aparentemente le está funcionando porque los números más recientes de Jennifer, según Lead Data, son números devastadoramente negativos y los de Rivera Chats han mejorado y probablemente sus mejores números jamás. Sí, Porque pero lo que parece, pasa es que, porque mira, parece fiscalizador y la verdad es que o sea, es obvio, ¿verdad? La filtración que ha tenido con diferentes compañeros en los medios y va donde diferentes personas que antes eran redactores y ahora hablan preciosidades de ellos, como, ¿verdad? Ha pasado con diferentes personas en los medios de comunicación recientemente que los entrevistan y parecen que son el rito de la caridad del cobre. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, o sea, aparenta ser, ¿verdad? Que ahora es, tú sabes, porque pues, así como usted gana los medios de comunicación, tú le das buenos audios, le consigues, le filtras info, le filtras documentos y los ayudas y pues consigues así que de repente gente que te odiaba ahora te ama y ahora habla maravillas de ti ¿verdad? Y esas cosas. Tommy no es, pero bueno, también vamos a hacer, claro, Tommy no es tonto, tú sabes, Tommy No, donde nos ha demostrado una forma de transfigurarse políticamente en términos de rehabilitación de su imagen. Me parece que importante decirlo, ¿verdad? Y como tú dices, aparenta ser, vamos, él está planteándose aquí como si él fuese la conciencia, no del PNP, la conciencia de Puerto Rico en términos de lo que sucede en el liderato político. ¿Ah? Porque si yo fuese la oposición política, Jay, la resolución de investigación la hubiese radicado yo hace tiempo, tomando en consideración precisamente las expresiones del Senado, del presidente del cuerpo. Yo hubiese presentado la legislación, hoy la estuviese presentando y la estuviese solicitando para que se descargara en la próxima sesión, que es el lunes que viene. Pero ni siquiera eso, o que los muchachos que tienen indiferencia con los que no hacen las cosas bien dentro de su partido, ¿verdad? También tienen indiferencia con estos asuntos políticos también, ¿verdad? Porque como la indiferencia es la orden del día en uno de los partidos de oposición y lo ponen en su reglamento, también son indiferentes con lo que tiene que ver con estos procederes políticos también. Yo radicaría esa resolución mañana. Y el segundo partido, el Partido Independentista, usaría lo mismo, haría lo mismo y me montaría en ese estribo. O en el caso del senador Eliezer Molina, ¿verdad? Llegaría allí y radicaría esa resolución sin ningún problema. Pero no ha sucedido o no ha pasado, y esa es la realidad de lo que tenemos al día de hoy. Pero por otro lado, a mí lo que me sorprende es que mira, yo te voy a ser franco, yo creo que la fortaleza, me parece que el problema mayor es que quien tiene que salir a defender el planteamiento es la propia gobernadora. Mi problema mayor es que la gobernadora, al ser la mejor comunicadora que tiene su gobierno, la tienes que exponer constantemente a que sea ella quien tenga este tipo de discusión. O sea, esa es la parte donde tiene un problema serio en ese sentido. Estos temas, estas discusiones, Jay, no debería ser la gobernadora quien les estuviese llevando a cabo. Yo pienso que la gobernadora debería tener un comunicador más efectivo en ese sentido, quizás el secretario de Asuntos Públicos, ¿va? Tendría que ser quizás la persona indicada para crees poder que hacer él se va a echar en contra de Rivera Chats? Bueno, pues entonces ahora digo yo, tú no le puedes ser leal a dos dioses. Pues, pero espérate, pero ese no, ese no es el que estaba con Pierluisi y con Jennifer a la vez. Por eso está bien, pero tú no puedes ser, pues, no puedes creer en Dios y en Alá. Si ya alguien te dijo lo que es, créele. Bueno, pues la gobernadora Si entonces ya tiene que alguien atender te eso. dijo lo que es, créele. No, pero eso funciona para los dos lados. Pues de acuerdo. Porque esas lealtades son compartidas. Pues por eso, that's my point. O sea, no es leal con ninguno. Pues si no es leal con ninguno, pues entonces pues yo tengo que creerle. Pues no es leal. Pues entonces yo necesito un doble agente, pero no lo puedo poner de portavoz. O sea, lo puedo poner pero entonces tú no puedes ser la única persona que comunique, Jay. La figura del gobernador no puede ser esa figura. Oye, esto es política 101. A la figura principal de tu partido, tú tienes que eclipsarla y protegerla.
no es exponerla precisamente. Y ese para mí es el problema que están teniendo aquí. Como la mejor comunicadora es la gobernadora, la tienes que exponer precisamente a que coja estos golpes porque no tienes a nadie que la defienda de manera eficiente. Ese para mí es el mayor problema que está teniendo la gobernadora con relación a esto. Entonces los soundbites son en contra, porque tienes que salir tú misma a defenderte. Y mientras tú misma es la que sales a defenderte, pues obviamente pierdes entonces momento para poder gerenciar, para gobernar, para poder realizar las cosas, porque estás apagando fuego cuando se supone que tú tuvieses bomberos disponibles precisamente para proteger a la figura de la abeja reina. Veo. Pues, por si acaso, ya todo el mundo imagino que ha escuchado el jingle, ¿verdad? Tú lo has escuchado el jingle, ¿verdad? Tú lo has escuchado. Yo lo escuché en Cátedra 580. ¿Tú escuchaste el jingle o no? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿No lo he escuchado? No. Oh, no. ¿Cómo va a ser? No, pues entonces hay que decirle a los muchachos que lo pongan. No, pero si yo pues, te lo voy a poner. Espérate. ¿Pero de quién es el jingle? Pero, tú no lo has escuchado. Ah, no. Adolfo está atrás. Espérate. Abajo está el tiburón blanco viene acelerando. Ese tipo de cosas. No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Tomás Rivera Chats está pidiendo que se investigue a la administración de Jennifer González. Y yo voy a decirte más, está pidiendo que se investigue directamente a la gobernadora, porque quien dijo que había una situación con la gobernadora era nada más y nada menos, o sea, voy a explicar esto. ¿Por qué yo digo que es que el presidente se está pidiendo que se investigue directamente a la gobernadora? Porque la gobernadora dijo, mira, retirar de Pritz porque Rivera Chat no lo quiere. Rivera Chat dice, pues, ¿cómo es? Pero que yo, pues, nómbramelo para que tú veas que te lo confirmo. De inmediato, pero entonces la gobernadora dice, no, que fue por Rivera Chat que no lo retiré. ¿Sabes Rivera Chat diciendo, conmigo? Yo no tengo que ver con eso. Y la gobernadora insiste en el tema, de hecho le cayó arriba también a la contralora. Y entonces yo interpreto el texto de Rivera Chats de la forma que está viendo que se investigue directamente a la gobernadora o al menos a la fortaleza. Pero, por si acaso, al decir el tema de Politank, pues ahí ya no queda duda. Ahí es evidente ya, no hay mucho que añadir. O sea, cuando tú hablas de Politank y tú dices que, y pues yo digo, pues, aquí hay un problema. Y es que es obvio, es evidente lo que está ocurriendo, que es una guerra de contratos de cabilderos. Pero vamos a leerlo para que usted llegue a sus propias conclusiones y no llegue a las mías. Rivera Chat dice, a la mera sospecha de corrupción no se maulla. Miau. Ni se ladra. Se le mete mano sin aguaje y se combate con firmeza. Si alguien sabe o cree que hubo peticiones o presiones indebidas, por ejemplo, de Politank, sus socios activos o pasivos, en representación de sus clientes pasados, presentes o futuros, o alguna intervención de la Fortaleza o de la Asamblea Legislativa, se debe acudir a las autoridades locales y federales. Es fácil y rápido. Es un deber. Le solicitamos a las autoridades que procedan. O sea, Rivera está pidiendo que se investigue a las autoridades federales y estatales que procedan. El primer paso que sugerimos citar e interrogar a los 3 nominados retirados de Pritz. El segundo, buscar los contratos de tecnología otorgados en Pritz o cualquier otra agencia y verificar quiénes son sus cabilderos. Ya con eso habrá bastante claridad sobre el asunto, por lo que el pueblo podrá llegar a sus propias conclusiones y las autoridades pertinentes también. En el Senado no le suavizamos ningún filtro de control a nuestro gobierno, ninguno. Tomás Rivera Chats. Ok. Esa es la firma del presidente del Senado cuando dice que oficialmente él. Adolfo, yo estoy planteando que esta denuncia es que se investigue directamente al asunto de la gobernadora, porque es la gobernadora la que dijo en 2 ocasiones que Rivera Chats, que ella retiró el nombramiento por Rivera Chats, nombramientos de Pritz, que es el jefe de tecnología, la agencia del gobierno que da contratos, pero grandísimos, que paga licencias grandísimas a Oracle, a Microsoft y a diferentes tipos de empresas, y que todo el mundo sabe que es donde más billetes se mueve del gobierno sin que nadie pueda chequear, junto con la industria de los seguros, porque es una de esas cosas donde los contratos que otorga el gobierno, pues realmente en la práctica, quién sabe cuánto trabajo de código tuvieron que pasar o cuánto trabajo pasa
por debajo, ¿verdad? Quién sabe cuánto trabajo costó hacer ese trabajo de tecnología. Así que cuando tú lo ves, él está pidiendo que se investigue directamente este asunto y quien hizo las expresiones de que fue por él fue la gobernadora. Ellos están planteando directamente, mire, investíguese a la gobernadora y la fortaleza directamente a Francisco Domenech. Mi planteamiento es que Rivera Chatz pudo haber ordenado una investigación, él, del Senado. Pero, porque el Senado puede investigar estas últimas consecuencias, pero lo que está diciendo Rivera Chatz en cuanto a eso es, bueno, es que el Senado no puede investigarse a sí mismo, porque si nosotros dicen que somos parte, pues hay que dejar que la investigación la hagan las autoridades pertinentes. Y Rivera Chatz ha dicho que la secretaria de Justicia queda inhabilitada por las expresiones de la gobernadora, siendo la gobernadora la jefa de la secretaria de Justicia. Está pidiéndole directamente a los Federicos, los cocorocos, que se metan en esto. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, Jay, lo que pasa es que dentro de los procesos legislativos, ¿verdad? El planteamiento que se está haciendo no es que el procedimiento para poder aprobar o no aprobar un nombramiento en el Senado se ha hecho de una forma clandestina. El planteamiento es que lo que está haciendo el presidente del Senado, que me parece que es un asunto muy serio, es plantear de que él está haciendo una implicación de que ha habido un traqueteo con relación a lo que tiene que ver el asunto de una empresa particular, que a mí me llama la atención esa empresa, porque esa empresa ha sido muy nombrada en los últimos años. Que aparte de eso, también te tengo que decir, dando un paso atrás, Subo Technologies, el nombre de Subo Technologies, que ha salido nunca para decir cosas buenas, por lo menos en los últimos meses. Al día de hoy no se sabe si es bueno o malo, pero todo lo que ha salido es malo y esa empresa tendría también que ver, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Porque el nombre de Subo ha sido vapuleado totalmente. Y es como Luma también quizás, ¿verdad? Que bien ganado se lo han tenido. Pero también sabemos que esa empresa en el pasado ha sido parte de negociaciones incluso de personas que al día de hoy tienen posiciones dentro del propio Senado incluso. Y que incluso en la legislatura pasada, por lo bajo se comentaba de que la consecuencia o que la causa principal por la cual no se llevó a cabo el nombramiento o no se confirmó el nombramiento de un secretario tuvo algo que ver con asuntos de tecnología y con asuntos de seguridad. Asunto que en estos tiempos también ha sido tema de discusión. A mí me llama la atención, por otro lado, el tema de lo que está pasando con el caso de Politank. Mira, Jay, Politank, yo no conozco al señor Manuel, no recuerdo el apellido, que supuestamente es quien tiene Torres, ahora la presidencia. Manuel Torres no es el que era secretario del Senado. Que era el secretario del Senado. No lo conozco personalmente. Sí conozco al señor Kenneth McClintock, que sí, yo sé que está por ahí. Estamos bendito, así fue presidente del Senado y demás. Pero a diferencia de otros... Antes de que siga, Manuel Torres fue el secretario del Senado de Tomás Rivera Chatz 2 veces. 2 veces. Por eso, y que incluso entiendo que... Manuel Torres, el actual jefe de Politank, era la mano derecha de Rivera Chatz en el Senado. Y creo que se llegó a comentar en alguna ocasión que quería ser contralor, ¿verdad? En algún momento. Bueno, fue contralor electoral, ¿no? No. El que es contador electoral es otro Manuel, pero no es contador electoral, que yo recuerdo. Ok. Que es el actual, que es Manuel, da igual, se me olvida el apellido. Que es una persona muy, muy honesta y muy decente también. Pero en el caso de este Manuel Torres, que como te digo, no lo conozco, en el caso de Politank y otras empresas de cabildeo, están registradas y tiene el registro de quiénes son sus cabilderos, a quién le cabildean, cuáles son sus clientes. Para mí, el problema mayor en este asunto, Yeya, también tiene que ver con los no registrados, que sabemos que están haciendo negocios por ahí, los cabilderos no registrados, que tú no sabes quiénes son sus clientes. Pero, Adolfo, para aclarar el récord, es el mismo Manuel Torres. Lo que pasa es que tú estás hablando de que después fue por breve tiempo, porque cuando Rivera Chatz volvió a ganar, él volvió a ser secretario del Senado
y dejó de ser Ok. contralor electoral. Pero creo que fue el primer Perfecto, contralor es que- electoral nombrado por Rivera Chat, pero sí, pero era para crear el récord. Ok, continúa. Perdón. Perfecto. Porque todo el mundo sabe que aquí hay cabilderos no registrados que se pasan por ahí haciendo- Espérate. Cabildero no registrado. Sí, porque Politán tiene a sus clientes puestos ahí, tú no sabes quiénes son. Otras empresas como WPE tienen sus clientes también registrados por ahí. Pero hay otros. Para. ¿Qué es eso de cabildero? Para empezar, ¿qué es eso de cabildero? Bueno, tú contratas, yo soy de empresa X y contrato a unos muchachos que me ayudan a adelantar mis intereses en las agencias del gobierno o en los poderes del gobierno, ya sea en el legislativo o ya sea en el ejecutivo. O sea que Y todo yo el mundo contrato sabe. a, vamos a decir, Politank. Yo contrato a Politank y le digo a Manuel Torres o a Kenny McClinton, el que sea que me atendió, mira, yo necesito que se construya un puente en el barrio Jaguar de San Lorenzo. Necesito que tú me ayudes a que se construya ese puente y que vayas al Senado y cabildees a mi nombre para que, ¿verdad?, se construya ese puente y se asignen los fondos. Y vayas al Senado, la Cámara y la Fortaleza o al secretario de Obras Públicas. Y Politank viene y me cobra un fee X por hora o por success fee, como se le conoce a eso, O ambas. o ambas, que es lo que típicamente ocurre, que yo te cobro un por hora y un 5%, un 2% si tengo un success fee, depende de cuánta cantidad, un 5% si de más cantidad, etcétera. O si es 100% success fee, pues hay 20% a veces, 10%, dependiendo. Y success fee significa si te conseguí los chavos, pues 20% es para mí, 10% para mí, 2% para mí, o por hora y 2%, 5%. So, es para que se entienda, porque los otros días mami me dijo que es un cabildero, Jay. Y yo dije, fíjate, nosotros tenemos hace tiempito de eso. Y me reí, a la misma vez dije, es verdad, a veces uno piensa que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Pues hay un montón de empresas que se dedican, o un montón de personas con contactos, que hay siempre ex legisladores o ex secretarios de agencia que tienen mucho contacto y que conocen cómo se mueven las agencias, que conocen los planes de la agencia, y tú los contratas. En este caso, por ejemplo, el expresidente del Senado. Y por si acaso, todo Washington se mueve así. O sea, todo Washington. Ahora, Adolfo, tú hablaste de la figura del cabildero no registrado. Háblame de qué es eso de cabildero registrado y el cabildero no registrado. Mira, hay la ley en Puerto Rico establece que tú tienes que, bueno, los reglamentos, ya sea en el Departamento de Justicia o en Cámara y Senado. O sea que no hay ley. No, son reglamentos que se han hecho. Son reglamentos que se han establecido. En este caso, por ejemplo, en Cámara y Senado hay un reglamento de cabildero donde tú tienes que haber un registro donde registras los cabilderos y a su vez haces un planteamiento de quiénes son tus clientes. En el caso del Ejecutivo, hay una orden que emitió el secretario. ¿Dónde hay una orden? En el Ejecutivo. En el Ejecutivo. Hay una orden que emitió el secretario de la Gobernación estableciendo que nadie puede ir en representación de alguien, ¿verdad?, a hacer esa función sin antes decir quiénes son sus clientes y demás. ¿Verdad? ¿Cómo? Espérate. Y eso, ahí empezaron los problemas. Con esa orden fue que empezaron los problemas. Ok, espérate. Está el cabildero registrado y el no registrado, pero no hay una ley. ¿Y dónde se propuso una ley para que tuvieran que todos los cabilderos estar registrados? ¿Y dónde se quedó esa ley? Ese proyecto de ley que se presentó, por parte de la Fortaleza y murió en algún lugar. No se aprobó en Cámara, no se aprobó en el Senado, no se aprobó. Y ese es el récord ese es el récord. O sea, Oye, no es... Adolfo, siendo Boy Scout, sí, ¿verdad? Yo como este fin de semana los Boy Scouts están en Oaxaca, yo estoy enfiebrado y a lo mejor voy para allá a ver. Y como ahora son los Scouts, no son los Boy Scouts, ahora son los Scouts. Acuérdate. Es verdad. Ok. Sí, ya no son los Boy Scouts. Scouts of America. Los Scouts of America, que van para Oaxaca este weekend, están invitando a Rivera Chávez y a la gobernadora para que vayan para allá a ver si pueden. Entonces,
Pues los Scouts of America van y vamos tú y yo a convertirnos en Scouts of America. ¿Qué es mejor? Que se apruebe una ley que regule los cabilderos que van a las agencias de la legislatura a pedir que se apruebe un proyecto o a pedir que no se apruebe un proyecto y que tengan que estar registrados, y cuando tú vayas a la puerta del legislador le diga, viene Jay Fonseca a nombre de la empresa XYZ para cabildear tal proyecto y que quede ahí registrado, como ocurre en el Congreso. ¿Es eso más transparente y más honesto que la práctica que tenemos hoy, que es que tú vas y no tienes que decirle nada, ni explicarle nada, ni de advertir nada, y puedes hablar al aire en los medios y nada, y que se envió un proyecto de ley para obligar a que estuvieran todos registrados, y lo envió Francisco Domenech de Politán? El proyecto lo envió la Fortaleza, llegó a la Cámara, se aprobó en la Cámara y el Senado lo colgó. Oye, ¿y por qué? Y hubo que entonces el secretario de la Gobernación emitió entonces una orden a los secretarios, precisamente para regular el asunto. Está bien, pero volvamos ahora somos Club 4H. Los búfalos mojados. ¿Por qué Rivera Eso Chats? no, eso no. No, Sí, eso pero no. eso no. No, okay. Eso no. Pues está bien, quizás el club de biblioteca, pero... Pues el Club 4H. Pues somos ahora el Club 4H. Adolfo, ¿qué sería mejor? ¿Que esté registrado o que estén sin registrar? ¿Y por Claro qué? que sería mucho mejor que estuviese registrado y que todo el mundo supiera por la goma quién representa a quién, ¿verdad? El problema es que al día de hoy hay muchos muchachos que son los cabilderos no registrados que actúan como si fuesen los amigos del secretario que está, y ese acceso al pana, al amigo, pues le da audiencia, pero todo el mundo sabe que son cabilderos, tú sabes. Y cuando van a los medios, y cuando van a los medios de comunicación y se hacen pasar de analistas políticos y se hacen pasar de comentaristas políticos, ¿verdad? Pues no, tampoco tienen que divulgar nada, porque pues como no hay que registrarse. Claro. Mira, y yo te lo digo, aquí había un comentarista político hay un comentario político que ya no está presente en estos días como comentarista. Ajá. En estos días. Está por las noches. Días, sí. No ha estado presente en estos días como comentarista político. No sé. Bueno, sí sé, pero no viene al caso ahora. Y no está presente, no está participando activamente del asunto. No está participando ahora activamente como comentarista político. Y él tenía un pana en una secretaría, ¿verdad? Y pues fíjate, ese pana lo recibían y tenía muchos accesos a ese secretario en ese momento. Iba allí. Pues mira qué casualidad, todos los clientes de ese muchacho terminaban allí en esa secretaría. ¿Ah? Y el día de hoy, pues como ya está más o menos apagado, ¿verdad? Porque él tiene pues, sus circunstancias particulares, no puede participar activamente de eso, ¿verdad? Sí. Pues ese muchacho pues ya no visita tanto esa agencia allí en la Muñoz Rivera. Bueno, pues así es que así pasan las cosas. Y entonces yo hubiese preferido que el pueblo lo sepa, que la gente lo supiera y que tuviese conocimiento de quiénes son los que van a cabildear a favor de quién. Que eso es lo que pasa en este caso, y yo no lo estoy defendiendo, pero sí prefiero que muchachos como Politán o como WP o otra gente que están registrados y tú sabes quiénes son tus clientes y quiénes son. Pero igual sucede con los que sean. Okay, pero Adolfo, para que se entienda por qué hemos cogido esta ruta, es porque esto no es un juego de pulcritud inocente y transparencia. Esto es un juego de la pelea entre cabilderos donde A y B a veces son panas y a veces son enemigos. Mira, aquí ha habido hasta matrimonios que se han divorciado porque están llevando cabildeo a nombre de A y a nombre de B. El esposo está llevando el caso de A, la esposa está en el caso de B, y como hay un conflicto de interés, tuvieron que hasta divorciarse. Claro. para poderse ir, pero así de muchos chavos había. Pero siguen viviendo juntos. Sí, no, la relación continúa. Pero se tuvieron que hasta divorciar para poder, porque antes no había capitulaciones extramatrimoniales, o sea, intramatrimoniales.
Así que, de hecho, enmendaron la ley y le llaman a la ley. Carmelo Ríos le puso el nombre a la ley de esa gente. Así que. Sí. Había, entonces, como ahora te digo yo, como tú sabrás, como en la comunidad del derecho, para otros aspectos, que hay que ellos levantaron su propia muralla china. En ese sentido, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.